Pantalla, ¿cierto? Ya está compartida, está perfecto. ¿Pueden verme? Aún no, voy a activar tu video. Ok. Listo, ahora sí, muy bien, muchas gracias a todos y todas por estar conectados con nosotros. Estos webinars se vienen realizando ya hace unas cuantas semanas como iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión, con el apoyo de la Escuela Nacional del Indecopi y de las distintas comisiones, direcciones, gerencias de la institución. Unas normas antes de comenzar con la actividad. Esta actividad dura una hora, dividida en de media hora a 40 minutos de exposición y el tiempo restante es para preguntas. Esas preguntas van a ser respondidas cuando el expositor termine su charla. Para ello, todos tienen un chat en la parte inferior en el que pueden mandar todas las preguntas que deseen sobre el tema. Repito una vez más, hasta antes que el expositor termine, ya que una vez que José termina de exponer, vamos a comenzar a responder las preguntas del caso. En un momento les escribo en el chat para los que no lo tengan ubicado. Les pido por favor no activen audio ni video, desactívenlo ahora, tienen las opciones en la parte inferior para que la conexión sea más fluida. No hagan anotaciones en la pizarra y no interrumpan al expositor. Cualquier persona que no cumpla con estas normas será retirada de la sala, así que pedimos respetarnos entre nosotros ya que estamos acá para aprovechar la cuarentena y aprender un tema nuevo cada día. Bien, el tema de hoy es recomendaciones para el delivery de alimentos y lo dicta José Cueva Rodríguez, quien es especialista de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del INDECOPI. José es abogado por la Universidad de Lima y cuenta con especializaciones en libre competencia, protección al consumidor, publicidad y represión de la competencia desleal en la Universidad del Pacífico y en la Escuela Nacional del INDECOPI. José, nuevamente buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar. Gracias primero al Indecopi por permitirme ser parte de esta serie de webinars que se están dando y que son de utilidad para la población en general, ¿no? Bueno, hoy me ha tocado hablar sobre las recomendaciones para el delivery de alimentos. Vamos a empezar con la exposición. Antes de empezar la exposición, tengo que aclarar que las opiniones que emita en este webinar son a título personal, no constituyen algún tipo de opinión por parte de un comisionado o de un miembro o en general de la Comisión de Protección Consumidor número 2. No constituyen tampoco algún tipo de adelanto o opinión respecto a un... En lo que respecta al índice, primero vamos a entrar a ver temas introductorios de protección al consumidor, posteriormente tocaremos lo que es el deber de inocuidad. Tenemos la exposición con los protocolos de seguridad alimentaria que deben cumplir los proveedores al momento de poner a disposición en el mercado un producto alimenticio. Y terminaremos la exposición con recomendaciones para el delivery de alimentos en estos tiempos de COVID-19. Y cuando hablamos de protección al consumidor, primero tenemos que identificar cuál es el sistema económico en el cual se protege al consumidor. El régimen económico vigente en el Perú es el de la economía social de mercado, que es prácticamente o consiste en que es un sistema en el cual impera la libre iniciativa privada, ¿no? Es un sistema económico en el cual la libre iniciativa privada es lo que prima y básicamente esta es la libertad que tienen los agentes económicos de dedicarse a la actividad económica de su preferencia. El Estado brinda la libertad a los privados a concurrir al mercado a realizar una actividad económica con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces, lo que busca esta economía social del mercado es que se implante en él un proceso cognitivo por eficiencia, el cual va a permitir que haya un correcto funcionamiento del mercado, ¿no? Porque esto, finalmente, la competencia va a favorecer al consumidor. En caso de que haya competencia, el consumidor tendrá una gran cantidad de opciones de elegir y esto finalmente favorece al consumidor. Pero para que se dé este tiene que darse ciertas condiciones y a veces no se dan, porque existen fallas en el mercado y esas fallas, una de esas fallas es la simetría informativa, ¿no? La simetría informativa, y es sobre la cual se sustenta el derecho de protección al consumidor, es las desventajas en las que se encuentra el consumidor respecto al proveedor, ya que el proveedor tiene mayor calidad y cantidad de información respecto de los bienes y servicios que comercializa en el mercado. Es normal que en el mercado siempre el proveedor tenga más información del producto que vende, que comercializa, que el consumidor. Entonces, es ahí donde trata ya la importancia del derecho de protección al consumidor para no eliminar la simetría informativa, porque eso es casi imposible, por lo general siempre habrá más información del lado del proveedor,
pero sí ese sistema busca garantizar decisiones de consumo, informadas por parte de los consumidores, ¿no? Y para que en virtud a ello funcione correctamente el mercado. Entonces, en la Comisión Política se ha establecido que se protege al consumidor, básicamente garantizando tres derechos, que son el derecho a la información, el derecho a la salud y la seguridad. Que son tres derechos que están vinculados al tema de hoy, ¿no? Ya vamos a ver más adelante por qué. Y la norma que ha recogido este mandato constitucional es el Código de Consumo, la Ley 29571, que está vigente del año 2010, y básicamente garantiza que el consumidor tenga acceso a productos idóneos en el mercado, que se le reconozca la simetría informativa y que el Estado garantice mecanismos idóneos de protección de estos derechos. Indecopi es el órgano, o mejor dicho, el organismo que tiene competencia primaria y general para conocer los casos de protección del consumidor. Sin embargo, esta competencia puede ser atribuida por ley a otra entidad. Por ejemplo, en los casos de salud, ya en el 2015 se transfirió la competencia de salud, y cuando estamos frente a casos de prestación de servicios no idóneos, de, por ejemplo, servicios de telecomunicaciones como agua, saneamiento, energía, telecomunicaciones, en ese caso la competencia será del respectivo organismo regulador. Cuando hablamos de protección al consumidor, tenemos que hablar de un concepto importante, que es el de relación de consumo. La relación de consumo es la relación entre la cual el consumidor adquiere del proveedor un producto o servicio a cambio de una contraprestación económica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a una tienda y compro una gaseosa o una galleta para un consumo propio, estoy dentro de una relación de consumo directa, porque he contratado, yo he comprado directamente a un proveedor, ¿no? De este producto. Pero el código establece otras situaciones en las cuales también va a poder conocerse, o mejor dicho, poder aplicarse el código, o Indecopi ser competente para conocer a un caso en concreto. Por ejemplo, estas situaciones son las siguientes. Por ejemplo, cuando el consumidor se encuentra vinculado, comprendido indirectamente a una relación de consumo, ¿no? Supongamos en el caso en el cual una persona contrata un seguro contra accidentes de tránsito, ¿no? En ese caso hay una relación de consumo directa, se puede decir así, entre el contratante del seguro y la aseguradora, ¿no? Sin embargo, cuando se ocasiona el siniestro, los beneficiarios van a ser los afectados por dicho siniestro. Entonces, en este caso, estos beneficiarios van a estar comprendidos o vinculados indirectamente en esa relación de consumo, ¿no? Entonces, en este caso, si la aseguradora no cumple de repente con una prestación, el beneficiario estará legitimado para interponer una denuncia. También otra situación es cuando el consumidor se encuentra en una etapa previa a la relación de consumo, ¿no? Supongamos que algún consumidor desea acudir a un evento, ¿no? Y al momento de adquirir o querer comprar la entrada para ingresar al evento, le dicen de que la entrada cuesta el doble de lo que le costó a otro consumidor, ¿no? O el resto de consumidores. En ese caso, evidentemente, podríamos estar hablando de una conducta discriminatoria y no compró el consumidor la entrada, por lo tanto no se materializó la relación de consumo porque esto es una etapa previa, ¿no? Y el hecho de que no se haya materializado esa relación de consumo es por causa imputable al proveedor, ¿no? Porque justamente el proveedor es el que la discriminó y no le dejó entrar, ¿no? No dejó contratar para ese evento, ¿no? Otra situación es cuando el consumidor se encuentra expuesto a una relación de consumo. Supongamos que un consumidor acuda a un establecimiento, a una tienda, y esté caminando, viendo las ofertas, los productos que tiene este proveedor, ¿no? Y sin haber comprado ni un producto, sin haber contratado con el proveedor, de repente sufre a un imprevisto, de repente le cae en la cabeza a un objeto y le causa un daño al consumidor. Entonces, más allá de que no compró algo al consumidor, estuvo expuesto a esa relación de consumo, por lo tanto, también el consumidor podría denunciar al proveedor en este caso en concreto. Y por último, también se aplica el código cuando estamos frente a una operación a título gratuito que tenga por finalidad promover al consumidor la adquisición de producto o servicio, ¿no? Que una persona, un consumidor quiere aprender a manejar auto, ¿no? Entonces acude a una academia, ¿no? Y para contratar el servicio de clases. Sin embargo, al momento de llegar a la academia le dice de que la primera clase es gratuita con la finalidad de que pueda conocer cuál es la metodología, la dinámica de las clases, y en esa primera clase supongamos que, sin que el consumidor haya pagado por la clase todavía, porque estamos en la primera clase gratuita, surge un imprevisto y de repente hay un choque, en este caso, por causa imputable al proveedor, porque de repente no realizó un correcto mantenimiento de su vehículo, y en ese caso, también, más allá de que no haya habido una relación de consumo, podrá el consumidor renunciar al proveedor ante el Indecopi, porque estamos frente a una operación gratuita que tendría por finalidad
la acortación del servicio finalmente. También tenemos que hablar de los sujetos que conforman la relación de consumo, ¿no? Son los sujetos que conforman la relación de consumo. Consumidor, vamos a definir primero lo que es consumidor. Consumidor es, según el código, tiene dos connotaciones. Por un lado, se considera como consumidor a toda persona natural o jurídica que adquiere un producto o servicio para un fin propio, es decir, para un fin personal, familiar o dentro del comercio inmediato, es decir, un fin distinto al de una actividad empresarial. Y, bueno, ejemplo de esto, el que yo mencionaba hace un momento, yo voy a una tienda y compro una galleta, una gaseosa para mi consumo propio. En este caso, soy consumidor porque estos productos adquiridos no los estoy destinando a una actividad empresarial, sino los estoy utilizando para un fin propio, ¿no? Pero el código también establece situaciones en las cuales una persona jurídica puede ser considerado como consumidor, se adquiere un producto para uso propio, no importando el tamaño de la empresa, no importando si es microempresario, pequeña, mediana, gran empresa, ¿no? Es poco probable en la práctica que pueda suceder un caso así, pero el ejemplo clásico que se da es cuando, por ejemplo, una gran empresa, supongamos, compra víveres para regalarlos a un albergue, por ejemplo, ¿no? En ese caso, adquiere víveres, pero no para un fin empresarial, sino para un fin distinto, ¿no? En ese caso, pues, un regalo, una donación a un albergue. En este caso, a mi opinión, no sería, mejor dicho, sería considerado como consumidor de esa persona jurídica. El código también establece que excepcionalmente, ¿no?, en los microempresarios que adquieren un producto o un servicio para un uso empresarial, considerados como consumidores siempre que este producto o servicio no forme parte de este negocio y se encuentren en una situación de simetría informativa, ¿no? Por el caso de los servicios transversales, yo y de copy, muchos criterios, ya servicios de transporte de mercancías, servicios financieros, ¿no? En ese caso, va a ser considerado como consumidor el microempresario. Obviamente, primero debe acreditar que cuenta con la calidad de microempresario en la medida que los ingresos no superen el monto de las 150. Bien, también en caso el consumidor adquiera, o el adquirente, mejor dicho, compre un producto que lo utilice para un uso propio y a su vez para un uso empresarial, también será considerado como consumidor. Por ejemplo, de que una persona adquiera un vehículo que lo dedica parcialmente para un uso propio y a su vez también lo dedica para usar taxi o servicio de taxi. En ese caso, al ser el producto adquirido un uso mixto, será considerado como consumidor. Bien, proveedor también es otro sujeto que conforma la relación de consumo. Se define como una persona natural o jurídica, derecho público-privado, que realiza actividad económica, presta un servicio, comercializa un bien de manera habitual. Es importante el requisito de la habitualidad, ¿no? La habitualidad consiste en que el proveedor realice esta conducta de manera reiterada con la finalidad de permanecer en el mercado y no es exigible un número mínimo de operaciones para acreditar habitualidad y en caso de que un proveedor utilice sus productos o preste sus servicios en un establecimiento abierto público, por ese solo hecho ya se presume que es habitual. Se excluye de la definición de proveedor a las entidades administrativas que estén ejerciendo función administrativa. Por ejemplo, supongamos que a una persona va a SUNAT y no deja de entrar porque lo discriminan, ¿no? En ese caso, por ejemplo, no podría denunciar el consumidor a SUNAT, bueno, la persona a SUNAT por un tema de discriminación porque SUNAT no ejerce una actividad económica, en este caso está ejerciendo una función administrativa. Tendrá otras vías, en la vía judicial, para poder defender su derecho, ¿no? Y tampoco se excluye también dentro de la definición de proveedor aquellas entidades administrativas que estén ejerciendo, o mejor dicho, estén prestando un servicio de carácter asistencial, ¿no? Por ejemplo, en caso de los colegios públicos, que brinden el servicio de educación de manera regular, ¿no? En ese caso, no realizan actividad económica, están prestando un servicio de carácter asistencial. Igual las universidades públicas, cuando están brindando el servicio de enseñanza universitaria, pero pregrado, ¿no? Si por ejemplo, la Universidad de San Marcos brinda una maestría en posgrado, en este caso sí será considerado como proveedor porque realiza una actividad económica. No así en pregrado, porque en este caso estaría brindando un servicio de carácter asistencial. Dos derechos importantes de los consumidores son el derecho a la idoneidad y el derecho a la información.
Primero, vamos a abordar el derecho a la dignidad, el deber de información del proveedor. El consumidor tiene derecho a que el proveedor le brinde toda la información relevante para que el consumidor pueda adoptar una adecuada decisión de consumo. La información debe ser brindada de manera oportuna. Por ejemplo, debe ser brindada antes de adquirir el producto o el servicio, ¿no? Porque es información importantísima para el consumidor, ¿no? En virtud de ello puede definir si es que contrata o no el producto. Debe ser suficiente, veraz también, porque no se permite que el proveedor transmita información que induzca error al consumidor o falsa, ¿no? Y bueno, fácilmente accesible para el consumidor también es otra característica, ¿no? Y también debe estar en idioma español, ¿no? Es también una característica de la información que debe brindar el proveedor al consumidor. Y en el caso que estemos frente a un producto de manufactura extranjera, en ese caso también debe ser brindada la información en idioma español. Si bien es cierto, puede venir en otro idioma, chino, inglés, por ejemplo, el producto importado, el importador tiene la obligación de la traducción, ¿no? Hacer un en caso que sea un producto alimenticio, para que el consumidor sepa cuál es la conformación o de qué está hecho este producto. El código establece criterios para determinar cuándo estamos frente a una información relevante. Es básicamente la información que el consumidor debía haber, o mejor dicho, cuya omisión de repente pudo haber desvirtuado el sentido inicial de la oferta, o información que era muy importante para el consumidor porque pudo haber tomado una decisión de consumo distinta en caso lo hubiera conocido, o hubiera contratado en términos diferentes, ¿no? Bien, el deber de idoneidad, que es otro derecho importante del consumidor y deber del proveedor, la idoneidad como la correspondencia entre lo que el consumidor espera recibir y lo que realmente recibe, ¿no? Ahora, ¿cómo se genera expectativa del consumidor de lo que va a recibir? Para eso siempre se recurre a analizar las garantías que constituyen el modelo referencial de deber de idoneidad, que son tres que están reguladas en el código, ¿no? Y una es la garantía legal, ¿no? Que es básicamente está constituida por todas las normas del ordenamiento jurídico que establecen cómo debe ser brindado un producto o servicio. Por ejemplo, hay muchos servicios que están regulados en normas sectoriales, servicios aéreos, servicios de transporte aéreo me refiero, servicios educativos, servicios inmobiliarios, servicios, la ley de seguro, estacionamiento vehicular, son algunos servicios que están regulados en normas sectoriales, y el proveedor tendrá que cumplir o brindar el servicio como lo exige la norma sectorial, ¿no? De lo contrario, estará infringiendo el deber de idoneidad, ¿no? La garantía expresa está constituida por la información que le brinda el proveedor expresamente al consumidor, y que puede estar en el contrato de consumo, puede estar en la publicidad, puede estar en el etiquetado del producto, o en cualquier otro medio en el cual se pueda determinar fehacientemente qué es lo ofrecido por el proveedor, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el entorno precontractual puede brindar información el proveedor al consumidor a través de Facebook Chat, en caso que, por ejemplo, tenga una página de Facebook de su empresa, puede ser también mensajes de WhatsApp o correos electrónicos, ¿no? Cualquier medio en el cual se pueda determinar fehacientemente qué es lo ofrecido por el proveedor al consumidor. Y finalmente, la garantía implícita consiste en que, ante el silencio del proveedor de producto o servicio, debe responder para los fines por los cuales está en el mercado, ¿no? Así que cumpla con la finalidad para la cual está en el mismo, ¿no? Es importante precisar que la garantía legal desplaza la expresa en caso de que haya una discrepancia entre esas dos garantías. Bien, entrando ya al deber de inocuidad, el deber de inocuidad consiste en que el consumidor tiene derecho a consumir en el mercado alimentos inocuos, es decir, que no tenga una falla, o mejor dicho, no le genere un daño a la seguridad. Y eso está regulado en el artículo 4 del decreto legislativo de 62, en concordancia con el Código de Consumo también. Y básicamente en caso de que se esté comercializando un alimento importado, debe también contar con, o solo se debe comercializar productos que han sido certificados como aptos para el consumo humano en el lugar de origen, en su lugar de origen. También tiene derecho a recibir protección el consumidor, si es que, por ejemplo, hay un producto que está adulterado, ¿no? O falsificado, ¿no? Eso también tendrá derecho al consumidor a que se proteja contra la distribución de este tipo de alimentos. Como decía, inocuidad consiste en que los alimentos no van a causar un daño al consumidor cuando se preparen o destinan para el uso correcto. Realmente se define
un alimento inocuo cuando no es nocivo para la salud, cuando es calificado apto para el consumo humano por la autoridad sanitaria competente, y vamos a determinar cuál es esa autoridad competente, y esto dependerá del tipo de alimento frente al cual estemos, y finalmente que no cause daño al consumidor, como ya le había mencionado. Bien, las entidades competentes para determinar de manera previa, ex ante, si un alimento es inocuo, eso dependerá del tipo de alimento. Tenemos alimentos agropecuarios de producción y de procesamiento primario, alimentos de origen pesquero, alimentos de origen acuícola y alimentos elaborados industrialmente, ¿no? Los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario pues, son los que son producidos en la agricultura, ¿no? Por ejemplo, puede ser el arroz, maíz, trigo, ¿no? En este caso, el organismo encargado de realizar la vigilancia sanitaria de estos productos es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, es la SENASA, en siglas, que es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y básicamente se encarga de velar por el cumplimiento de la norma sectorial, que es el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, ¿no? Entonces, SENASA después de realizar esa vigilancia sanitaria, emite un certificado oficial garantizando que este producto es inocuo, ¿no? Y a su vez, como había mencionado, si es un producto extranjero, debe también contar con la certificación de la autoridad del lugar de origen de este producto que acredite que es un alimento apto para el consumo humano. En el caso de los alimentos elaborados industrialmente, el encargado de la vigilancia sanitaria de estos alimentos es la DIGESA, que es un órgano técnico del Ministerio de Salud. Básicamente se encarga de dos cosas, se encarga de el electro sanitario del producto en sí, que acredite que es para el consumo humano, y también de la vigilancia sanitaria, el establecimiento donde se fabrican estos alimentos, ¿no? Entonces son dos, se puede decir así, certificaciones que emite la IGESA. Y cuando estamos frente a un alimento de origen pesquero o acuícola, ¿no? Por ejemplo, las conservas de pescado, ¿no? En ese caso, la vigilancia sanitaria le corresponde a un organismo adscrito al Ministerio de Producción, que es SANIPES, ¿no? Encargado de otorgar la certificación sanitaria de estos alimentos pesqueros y acuícolas. Pues dependerá de qué alimento es para que cada entidad competente realice la vigilancia sanitaria. Bien, vamos a pasar ahora a hablar acerca del protocolo de seguridad alimentaria. Es obligaciones que debe tener o debe cumplir el proveedor al momento de realizar la fabricación y la elaboración de los productos que comercializan en el mercado. De manera general, tiene el proveedor la obligación de comercializar en el mercado alimentos sanos y seguros, y para eso debe cumplir con las normas sanitarias correspondientes, ¿no? Debe garantizar de que todas las personas que participan en la es decir, en la producción, elaboración de estos alimentos, cumplan con los principios que tiene. Y a su vez también, no solamente debe cumplir con los principios de higiene las personas, sino también deben cumplir el lugar de fabricación donde se producen estos alimentos, ¿no? Debe contar también con esos principios de higiene. Y en caso de que el proveedor ponga ya en el mercado un producto que de repente en un inicio no era dañino, pero posteriormente se descubre que sí era dañino. En este caso, el proveedor tiene la obligación de tomar acciones necesarias para mitigar las consecuencias que puedan causarse este producto no inocuo. Podrían tomar acciones, por ejemplo, retirar del mercado ese producto, comunicarse con la autoridad competente para que emita un llamado a estos consumidores para evitar que por ejemplo, hace un año atrás, ¿no? Cuando esto pasó con los servicios, con las conservas de atún que tenían gusanos, ¿no? También hay algunos aspectos que deben cumplir los productores de alimentos elaborados industrialmente. Básicamente deben garantizar que el envase sea inocuo y sea idóneo para conservar la vida útil de este producto. Por ejemplo, supongamos que yo abra hoy una galleta que dice que se vence en agosto, ¿no? Pero supongamos que ya está en mal estado, ¿no? Entonces, más allá de que la fecha dice que en agosto es la fecha de vencimiento, hoy ya no es inocuo, ¿no? No está apto para el consumo humano. Entonces, eso puede haberse debido a que el envase realmente no fue idóneo para expresar el contenido de la biotilla del producto.
También es importante de que el proveedor garantice de que sus trabajadores, los que participan en la fabricación de estos alimentos, no sean portadores de enfermedades infectocontagiosas o contagiosas que pueden poner en peligro la salud de los consumidores, ¿no? También el proveedor debe garantizar el aseo de su personal, tener implementado lugares donde puedan desinfectarse las manos, no lavarse las manos, y también es responsabilidad del proveedor realizar limpieza y excepción del local donde fabrica sus alimentos. Bien, entrando al tema de los alimentos, en este caso, los alimentos elaborados industrialmente de los elaborados culinariamente. Los alimentos elaborados culinariamente son los alimentos que están siendo comercializados hoy en día por los restaurantes o servicios afines. En ese sentido, en el año 2018 se dio una norma sanitaria, justamente de aplicación a estos restaurantes y servicios afines, que establecía, cuando me refiero a servicios afines, me refiero a cafeterías, fuentes de soda, ¿no? Panaderías, que estén brindando servicios afines a los clientes de restaurantes, ¿no? Que son también alimentos elaborados industrialmente, ¿no? O cafeterías también, por ejemplo. Entonces, esta norma sanitaria estableció de que se puede evitar ese servicio en tres modalidades: a la carta, menú, autoservicio o domicilio. Esta noche solo nos vamos a abocar a las ventas a domicilio de estos alimentos elaborados culinariamente. Y para ello, en inicios de este mes, se emitió la Resolución Ministerial 250-2020 del MINSA, que aprobó una guía técnica para los restaurantes y servicios afines con la modalidad de servicio a domicilio. La finalidad de esta guía fue proveer a los consumidores de alimentos inocuos, que eran aptos para el consumo humano, y el objeto de esta norma fue establecer parámetros, protocolos que deben cumplir los proveedores para que estos productos lleguen inocuos a los consumidores y no causen daño, ¿no? Dentro del marco COVID-19 que está en la actualidad. El ámbito de aplicación de esta guía es, como le había mencionado, para los restaurantes, los servicios afines, que ya he mencionado. Si bien es cierto, también esta guía se aplica para la modalidad para llevar, ¿no? Es decir, que el consumidor acuda al establecimiento únicamente para recoger el alimento, solo nos vamos a abocar a el servicio a domicilio. Bien, hay algunos puntos que deben cumplir los restaurantes al momento de comercializar sus alimentos, ¿no? Elaborados culinariamente. Uno de los aspectos es el envase y el empaque. Hoy en día se exige, en virtud de esta guía, de que el alimento cuente con, se puede decir así, dos capas protectoras. Primero, el alimento debe ser introducido en un envase, evidentemente previo lavado de manos por parte del trabajador, ¿no? Debe ser introducido en un envase, el cual va a ser el que va a contener el producto y debe ser el primer uso y debe ser lo suficientemente fuerte para impedir de que ingresen externos contaminantes, ¿no? Que puedan poner en peligro el alimento. Luego de sellado el envase, este envase se introduce en una capa en el cual sirve de protección para el alimento y también al momento de cerrarse debe ser lo suficientemente fuerte para impedir que ingresen alimentos externos al alimento que puedan causar un daño. Finalmente, previo de desinfección de manos, el repartidor lo recoge del mostrador y lo coloca en la caja que también debe haber sido previamente desinfectada por dicho trabajador, ¿no? Y ese empaque debe mantenerse cerrado hasta que el consumidor lo reciba. Justamente el empaque, ¿no? Esa caja que llevan atrás muchos motorizados, ¿no? Debe ser de uso exclusivo para este servicio, ¿no? No debe destinarse esta caja a otro fin que no sea el de transportar alimentos. Entonces, el cierre de esta caja debe garantizar de que no van a ingresar también alimentos externos. Y obviamente antes de ingresar al empaque tiene que desinfectarse, ¿no? Bien, entonces, como he mencionado, una persona es la que empaca y hace el empaquetado y el envasado del alimento, lo pone en el mostrador, ¿no? Debe mantener su metro de distancia con el repartidor. El repartidor, previo a desinfección de manos, acude y recoge este alimento empaquetado y debe asegurar que esté empaquetado, ¿no? Que esté cerrado, ¿no? Y previa desinfección de la caja, lo introduce en la caja o contenedor para llevarlo al domicilio del consumidor.
Eh, Se exige también que el restaurante debe proveer a sus trabajadores de cierto tipo de indumentaria para realizar este servicio, ¿no? Por ejemplo, debe llevar a esos trabajadores protector buconasal, ¿no? Más conocido como mascarillas, o de repente tener cabello, también tener cabello cubierto, las manos limpias, desinfectadas, con uñas cortas y limpias, y no deben tener los trabajadores un proceso respiratorio, una infección gripal, por ejemplo, ¿no? Y también debe tomar la temperatura de sus trabajadores del restaurante o del servicio fin, y no debe ser mayor a 37 grados, ¿no? La temperatura del trabajador. Bien, desde que sale el motorizado o el trabajador del restaurante él mismo hasta que llegue el producto alimenticio hasta el domicilio del consumidor, no debe recurrir más de una hora, ¿no? En caso de que sea un alimento elaborado primeramente, el máximo de tiempo que permite esta guía es de una hora de trayecto, ¿no? Los empaques no deben ser abiertos durante el trayecto, deben estar siempre cerrados, así los debe recibir el consumidor, ¿no? Cerrado, y eso debe ser verificado por el consumidor al momento de la entrega. Y el repartidor debe utilizar siempre el desinfectante de manos. A cualquier lugar que vaya el consumidor con el proveedor, perdón, el trabajador y el proveedor con el producto, debe ir con el desinfectante para que antes, al momento de llegar al domicilio del consumidor, previamente a extraer el empaque de la caja, ¿no? Del contenedor, debe desinfectarse la mano previamente. Y bueno, el consumidor tiene que mantener siempre la distancia social de 1 metro de distancia de este consumidor, perdón, del trabajador de la empresa, del restaurante, ¿no? Y si es que en la medida posible debe desinfectar la parte externa del envase o el empaque con el alimento. El encargado de hacer cumplir esta norma es la DIGESA, que ya he mencionado que es un órgano adscrito al Ministerio de Salud, el cual va a brindar apoyo o asistencia a los gobiernos locales. A su vez, los gobiernos locales brindan capacitación a los restaurantes y los encargados de restaurantes van a brindar capacitación a sus trabajadores. El encargado de de esta guía, ¿no? de estos restaurantes, de estos fines, son las municipalidades. Sin prejuicio de ello, sin prejuicio de que las municipalidades sean las encargadas de realizar la vigilancia sanitaria de estos restaurantes, Indecopi también podría sancionar a un restaurante que no cumple esa guía o no cumpla en realidad las normas exteriores aplicables. Y en caso de la inobservancia de estas normas, puede que se haya producido alguna afectación a un consumidor. Vamos a ver unos casos importantes resueltos por Indecopi, ¿no? En este caso, vemos que hay un producto agropecuario, el pollo entero crudo, y también hay un producto elaborado industrialmente, como la gaseosa Coca-Cola. En ese caso se sancionó a Hipermercados Totus por haber puesto a disposición de un consumidor un pollo entero crudo que tenía unas sustancias viscosas en su interior, y también haber puesto a disposición de consumir una gaseosa Coca-Cola que tenía una sustancia extraña en su interior, ¿no? La multa fue 5 UIT por cada producto, haciendo una sumatoria de 10 UIT. Están unas imágenes de estos productos. En otro caso, habíamos mencionado también que es importante que el establecimiento también debe ser higiénico, ¿no? En este caso se mencionó a Norquis, ¿no? Por el hecho de que en su establecimiento se encontró un insecto, ¿no? En este caso la sanción fue de su IT. Esto también pudo poner en peligro la salud de los consumidores. Finalmente estamos con un caso de un producto de origen pesquero, ¿no? En este caso se sancionó a Hipermercados Totus con una multa de 5 UIT porque puso a disposición del consumidor un filete de pescado lisa que contenía un elemento extraño, gusano, ¿no? que puso en peligro la vida o su seguridad y la seguridad de su familia. Bien, ya en la parte final de la exposición vamos a hablar acerca de unas recomendaciones para el delivery de alimentos en tiempos de COVID-19. Bien, en estos tiempos el comercio electrónico ha surgido como una posibilidad para el consumidor y proveedor, para el consumidor, porque a través del comercio electrónico puede tener acceso a productos o servicios, a productos, en este caso, productos alimenticios sin salir de casa, lo cual es
importante para que se mantenga a salvo. Y también es una oportunidad para el proveedor, porque a través del comercio electrónico ha encontrado una opción para subsistir en el mercado, ¿no? Ante el cierre físico de esos establecimientos, el comercio electrónico ha surgido como una opción para estos proveedores. Bien, entonces, al momento del consumidor va a celebrar una transacción comercial, va a hacer algún pedido por la página web, red social o cualquier medio digital, debe tomar atención a cierta información, ¿no? Por ejemplo, el precio es una información importante, la cual debe tener el consumidor siempre presente. El precio para muchos consumidores constituye un elemento, una información importante para adquirir o no un producto. Entonces, es obligación del proveedor brindar el precio en su totalidad, ¿no? Es decir, el precio que le brinda el proveedor al consumidor debe contener todo, tanto los cargos, las comisiones, recargos que pueda haber en general, ¿no? Entonces, incluso si por ejemplo he visto contratando un servicio de delivery, ¿no? de alimentos, el precio que me deben dar debe contener ya el traslado del producto a mi domicilio, ¿no? Al domicilio del consumidor. No podría ser, por ejemplo, un precio en la página web y finalmente decir, cuando llega a tu casa el proveedor, tratar de sorprender al consumidor con un adicional que no fue informado previamente, ¿no? Y obviamente este precio tiene que ser informado de manera oportuna para que el consumidor pueda adoptar una adecuada decisión de consumo. Otro aspecto importante a considerar, ¿no? Es, ¿no? La modalidad de pago, ¿no? Muchos muchos proveedores diferencian el precio de acuerdo a la modalidad de pago, ¿no? Puede ser un pago efectivo, puede ser un pago electrónico a través de una tarjeta de débito o crédito, ¿no? En algunos proveedores, un recargo de, por ejemplo, el 5% si es que realizas el pago con una tarjeta de débito o crédito, ¿no? En ese caso, eso es lícito hacerlo si es que es informado previamente al consumidor de manera oportuna, ¿no? Si es que no brinda esa información, si es que el proveedor de manera oportuna no ha informado esa diferencia en el medio de pago, esa información no va a ser oponible al consumidor. Y no haya hecho, el proveedor tendrá que respetar el precio establecido, independientemente la moneda de pago que exige el consumidor, o que elija el consumidor, mejor dicho. La fecha de entrega del producto también es un aspecto importante a considerar por parte del consumidor. De hecho, hay muchas quejas últimamente a través de las redes sociales. Se puede verificar muchas quejas de los consumidores que no reciben a tiempo estos productos que han comprado, ¿no? Puede ser que hayas pedido a Plaza Vea, por ejemplo, víveres y no haya llegado en la fecha que te dijeron, pues porque no habrían mencionado las expectativas del consumidor en respecto a la fecha de entrega de producto. Y en caso que también puede dar ese caso de que se realicen anuncios publicitarios, por lo general hay ofertas que tienen las ofertas por lo general tienen una duración determinada, entonces el consumidor tendría que ver cuál es la duración de la oferta publicitaria, de repente si hay un stock mínimo para ese tipo de publicidad, y en general las condiciones y restricciones que debe tener, ¿no? Que deben estar en la página web debidamente informadas. Otro aspecto reclamado por los consumidores es la cancelación unilateral de los pedidos, ¿no? En ese caso, también surge esa posibilidad, ¿no? Que pueda, no solamente haya una demora en la entrega, sino también una cancelación unilateral del pedido, ¿no? En ese caso, donde, si bien es cierto, no tiene relación con alimentos, sí fue dentro del comercio electrónico. En este caso, Linio canceló un pedido de muebles que hizo un consumidor y fue sancionado por Indecopy, y también Ripley fue sancionado porque canceló un pedido de colchones, ¿no? En ese caso, también la cancelación unilateral, ¿no? Sin que medio una causa justificada, también podría ser sancionado ante ello el consumidor. Finalmente, es importante que el consumidor verifique que el proveedor cuenta con un libro de reclamaciones virtual. Hoy en día, todos los proveedores virtuales que celebran reclamaciones de consumo a través de medios digitales, página web, una app, debe contar en dicho portal web, ¿no? O dicho app
con un libro de remisiones que esté alojado ahí para que, en caso de que el consumidor no esté de acuerdo, esté disconforme con algún producto que le ha sido entregado, ¿no? Puede interponer su reclamo. Es obligatorio que el proveedor responda a ese reclamo en el plazo de 30 días calendario. Finalmente, vamos a dar algunas recomendaciones al momento de recibir el producto, ¿no? Por parte de los consumidores. En todo momento deben evitar el contacto físico con el repartidor, siempre mantener la distancia mínima de 1 metro de distancia. En la medida posible es recomendable pagar electrónicamente para evitar algún contacto con el trabajador del restaurante o del proveedor. No hay que tocarse la cara, ¿no? Mientras esté en ese momento de recoger el producto. Hay que desinfectar los empaques por fuera, en caso fuera posible, ¿no? Y también es importante que el consumidor constate la integridad del envase en todo momento, es decir, que no esté abierto, que esté siempre cerrado, ¿no? Siempre sellado. También la fecha de vencimiento del producto y que este producto contenga un registro sanitario, ¿no? Y, bueno, luego desechar y desinfectar los empaques también es importante lavarse las manos nuevamente, ¿no? Bueno, hasta aquí la exposición de hoy, ¿no? Voy a responder las preguntas que me hayan podido hacer a lo largo de la exposición. Y bueno, gracias por su atención. Bien, voy a responder las preguntas. A ver, una pregunta es, bueno, hay una serie de preguntas, vamos a ir una por uno. Bien, dice, dentro del concepto de proveedor se pueden considerar a las universidades públicas o se entienden que estas excluidas por ser entidades públicas. Como lo había mencionado en la exposición, las universidades públicas que están brindando un servicio regular, en este caso, no son considerados regular, me refiero a servicios esperados. En este caso, no son considerados proveedores porque no están brindando una actividad económica, están brindando un servicio social. Pero si es una universidad pública que de repente realiza un diplomado, ¿no? Y en este caso hay una representación económica, o de repente, ¿no? Curso de repente ya fuera del ámbito de pregrado, sí sería considerado como proveedor porque está realizando una actividad económica. Bueno, otra pregunta es, ¿algunos proveedores de alimentos son informales? Sin embargo, dada la coyuntura, no tienen otra opción que realizar un negocio. ¿Los protocolos de libre serán aceptados? Bueno, en este caso, bueno, se recomienda a los consumidores que compren sus productos de establecimientos formales, ¿no? Porque para mayor seguridad de ellos, ¿no? De hecho, como lo había mencionado, le corresponderá a la municipalidad competente evaluar si es que cumplen con esos productos sanitarios, ¿no? Como cumplir con la norma sanitaria para comercializar sus productos en el mercado. Es recomendable comprar de lugares que sí cumplan con las normas de seguridad y que se hayan obtenido algún permiso para poder comercializar esos productos en el mercado. Bien, acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el procedimiento para realizar un reclamo cuando uno encuentra un producto alimenticio vencido o malogrado en una tienda o supermercado? ¿Es necesario comprar el producto para denunciarlo? ¿Se debe permitir que lo retire el personal del supermercado sin un reporte respectivo de denuncia? Bueno, el procedimiento es
primero puedes interponer un reclamo en el libro de reclamaciones, ¿no?, de este proveedor, y llegar a un acuerdo, ¿no? En todo caso, si no se llega a un acuerdo sobre esto, se puede interponer una denuncia ante el INDECOPI, ¿no?, para que inicie un procedimiento sancionador. Hay otra vía en la cual se puede también proteger el derecho de los consumidores, que es el derecho de consumo, pero no sería la vía idónea porque puede ponerse en riesgo la salud de los consumidores. Y dentro de la misma pregunta dice si es necesario comprar el producto para denunciarlo. No es necesario, ¿no? De hecho, cualquier consumidor puede comunicar, cualquier persona, ¿no?, ejerciendo el derecho de petición, el derecho a formular denuncias que están en la ley 27444, podría denunciar cualquier infracción al INDECOPI. El INDECOPI decidirá si es que se oficia el procedimiento y de hecho, en los procedimientos administrativos de protección al consumidor, no solamente se protege el interés de un consumidor específico, sino también el interés en general de los consumidores, ¿no?, lo que puede haber. Bueno, el concepto de afines son todos los... Podría ampliar el concepto de afines. Afines son todos los establecimientos, servicios al público, ¿no?, que realizan, por ejemplo, venden algún alimento elaborado culinariamente, ¿no? No solamente los restaurantes adentro, puede ser las panaderías, ¿no? Pueden haber, pueden vender de repente algunos postres, ¿no? Pueden vender algún tipo de sándwich, por ejemplo, ¿no? También las heladerías, que también algunos utilizan este, alimentos elaborados culinariamente, ¿no? Todo lo que sea elaborado culinariamente, ¿no? Fuentes de soda también, que son como que restaurantes pequeños, también pueden entrar dentro de este tipo de definición de servicio fin al restaurante. Bien, dice, ¿qué sucedería si el consumidor pide delivery a un test, a un restaurante y después de un tiempo tiene COVID y denuncia al restaurante? ¿Cómo sería en este tipo de casos? Bueno, en realidad mm, no tendría primero que el consumidor acreditar que eh, en realidad se puede uno contagiar de COVID-19 de muchas maneras, no, no necesariamente tiene que ser por un que, que el proveedor transmitió esa enfermedad, lo cual podría no ser fácil de probar, ¿no? Pero en realidad no, tendría que probar que el proveedor te contagió, lo cual podría ser difícil probar, ¿no? ¿Cómo se aplica el libro de reclamaciones en atención delivery si no tiene libro virtual? Bueno, es obligación de los proveedores virtuales tener un libro virtual en su establecimiento, ¿no? Entonces, eh, o mejor dicho, en tener un libro virtual en el lugar donde celebran las acciones de consumo, ¿no? Entonces, si no tiene un libro de reclamaciones, eso ya constituye una infracción, ¿no? En este caso, se puede interponer una denuncia al INDECOPI, ¿no?, porque no está cumpliendo con la normativa sobre el libro de reclamaciones. Y obviamente se recomienda a los consumidores que compren un producto o un servicio de una empresa que cuente con un libro de reclamaciones en su establecimiento, porque eso le da más seguridad jurídica para poder interponer un reclamo ante el proveedor en caso de que no sea el servicio idóneo. Bien, ¿Indecopi tiene alguna guía de orientación para el consumidor en el comercio electrónico? Sí, se llama Agenda Digital y está en la página web de Indecopi, ¿no? De hecho,
Más adelante también va a haber un webinar específicamente sobre comercio electrónico, ¿no? Pero sí tenemos una agenda digital al respecto. ¿Cómo realizar el reclamo de una atención por delivery en caso no se cumpla con el protocolo sanitario? Bueno, puedes interponer un reclamo a través de reclamo virtual Indecopy, lo cual puedes encontrar en la página web. Dice, si una persona natural tiene una bodega, puede contar con libro de reclamaciones, no solo puede, ¿no? Mejor dicho, debe contar con libro de reclamaciones. Todo ese establecimiento público debe contar con un libro de reclamaciones físico, ¿no? O en todo caso, también a su elección virtual, ¿no? En caso que cuente con un libro de reclamaciones virtual, ¿no? Debe contar con un libro de reclamaciones físico de respaldo, ¿no? En caso que de repente falle el sistema de libro de reclamaciones virtual, los reclamos se van a establecer en ese libro de reclamaciones físico de respaldo. En cuanto a los precios, estas empresas que realizan el delivery y están autorizadas solo a cobrar el adicional por delivery. Bueno, como le había mencionado, el precio debe ser informado de manera oportuna, ¿no? Entonces, el precio de este producto, en caso de compres delivery, debería ya incluir ¿no? O en todo caso, hacerte como en la actualidad como en la actualidad se ha dispuesto que se puede realizar el servicio de recojo delivery. De repente en la página web de los restaurantes hay dos tipos de precio con el recojo y otro precio con el adicional delivery, ¿no? Lo importante es que este delivery sea informado, o el precio del delivery sea informado correctamente, y si hay un tipo de recargo, debe ser informado oportunamente. Bueno, ¿cuál es el plazo para que te respondan una reclamación hecha en el libro de reclamaciones virtual? Bueno, como había mencionado, el plazo es de 30 días calendario para responder un reclamo. Bien, dice, si tengo una bodega virtual y voy a vender productos envasados, como vendedor estoy también sujeto a sanción en caso uno de los productos que venda tenga una falla de eficiencia. Sí, también el comerciante es responsable por la idoneidad de los productos que pone en condiciones de condiciones en el mercado, así no los fabrique, ¿no? Obviamente también habrá responsabilidad del fabricante, pero eso tendrá que ya ser evaluado en un procedimiento administrativo. ¿Qué infracciones tendría un proveedor en caso se detecte un gusano en una ensalada, ¿no? Por ejemplo, en una pollería, ¿no? Pero en ese caso, se estaría infringiendo el deber de inocuidad, habría puesto en riesgo la vida, la salud del consumidor, ¿no? Y obviamente no habría cumplido con los protocolos de higiene y seguridad, ¿no? Entonces, y de inocuidad, ¿no? Entonces, en ese caso, la infracción que cometería sería una infracción al deber de inocuidad. Bueno, dice una cosa muy importante, dice, muchas personas desconfían en el servicio de delivery de los restaurantes, por más que estos digan que sí están cumpliendo con las medidas de seguridad. Debido a esto, ¿qué otra pauta o estrategia considerarías que los restaurantes deberían implementar para que el consumidor confíe al 100% y pedir su servicio de delivery? Bueno, una medida, ¿no? Podría ser el hecho que puedan instalar de repente a través de su página web un video donde puedan
los consumidores verificar o ver cuáles son las formas de cocinar estos alimentos, ¿no? Videos, y obviamente mediante el video el consumidor puede tomar conocimiento de cómo se están preparando estos alimentos, ¿no? Es una medida que, si bien no está exigida en la norma, podría implementarla, se puede decir así, de oficio, policía propia, el proveedor, cuidando su reputación empresarial, ¿no? Con la finalidad de generar confianza en los consumidores para que estos puedan adquirir y preferir a ese proveedor, ¿no? Es parte igual de la competencia, ¿no? Ganar a consumidores a otro competidor. Bien, dice, quisiera saber qué vías tengo si hice un reclamo por una compra virtual hace 7 meses y nunca respondieron. ¿Puedo retomar mi reclamo? Sí, claro, ¿no? De hecho, la prescripción de las situaciones en materia de protección de consumidores de 2 años, por lo tanto, si el defecto en el producto, bueno, en este caso la infracción fue hace 7 meses, ¿no? Podrías interponer la denuncia ahora, ¿no? Porque todavía no habría prescrito la infracción. Bien, dice, ¿dónde puedo saber sobre los tipos de alimentos? Me refiero a la calidad que otorga la ley, porque quiero saber si las galletas son consideradas como alimentos, ya que en la charla señaló que los alimentos no deben producir daños a las personas, pero se dice que estos productos no se deben considerar como productos alimenticios, ya que terminan siendo un perjuicio para la salud de las personas. Bueno, en el caso específico, las galletas son productos elaborados industrialmente, ¿no? Entonces, en ese caso, el encargado de vigilar que este producto sea apto para el consumo humano es la DIGESA, ¿no? El que es el órgano adscrito, o el órgano, mejor dicho, del Ministerio de Salud. Para empezar con el delivery, ¿se debería descartar COVID a todos los trabajadores? Sí, claro, obviamente, esa es obligación del encargado del restaurante verificar de que la norma solamente exige de que se verifique que no es una enfermedad contagiosa, y en ese sentido obviamente está incluido el COVID, ¿no? De hecho, eh, es un protocolo que debe seguir, ¿no? Bien. No tengo más que responder. ¿Ricardo? ¿Son todas ya? Sí, son todas. Perfecto, José. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por resolver las preguntas. Quiero trasladarte la felicitación de los participantes. Muy interesante Gracias. muy interesante la ponencia. Gracias también por tu tiempo. Y bueno, informarles a todos, me han estado preguntando, la PPT les va a llegar al correo que indicaron al registrarse, y la Escuela Nacional del Indecopi les va a estar enviando además una encuesta que es muy importante que ustedes respondan para la posterior emisión de la constancia digital. Recuerden que pueden ver este webinar y los anteriores en el canal de YouTube, nos buscan como Indecopi. Además, para que estén al tanto de los webinars que siguen, el programa de cada uno y los enlaces de registro, pueden entrar a Facebook y a Instagram, también los encuentran como Indecopi, para que puedan ustedes encontrar la información. Muchas gracias por su conexión. Quédense en casa, cuídense mucho, que estén bien y nos encontramos en un próximo webinar. Hasta entonces. Gracias, José.